barcelonistas y están esperando eso. Creo que sería buenísimo. Esa mañana, en una calle cualquiera de Guayaquil, la violencia no solo apagó la vida de un futbolista, también dejó a una madre herida, tendida entre el ruido, el caos y el miedo. Mario Pineda había salido como tantas otras veces. Nadie imaginaba que ese instante cotidiano se convertiría en el punto de quiebre de toda una familia. Las noticias hablaron rápido de balas, de un ataque, de una muerte que sacudió al fútbol ecuatoriano. Pero casi nadie se detuvo a mirar lo que ocurrió después, cuando las cámaras se apagaron y los titulares cambiaron. ¿Qué pasó con sus padres? ¿Cómo se sobrevive cuando no solo pierdes a un hijo, sino que además cargas en el cuerpo y en la memoria las huellas del mismo ataque? Esta no es solo la historia de una tragedia pública, es el inicio de una herida privada, profunda, que sigue abierta hasta hoy. Mario Pineda no fue una estrella construida desde el marketing ni desde los focos artificiales. Su nombre se hizo conocido en Ecuador por constancia, por trabajo silencioso y por una carrera que avanzó paso a paso, lejos del escándalo. Nació en un entorno donde el fútbol no era un lujo ni un juego glamuroso, sino una salida posible, una disciplina dura y una promesa de futuro para toda una familia. Desde muy joven entendió que el balón no solo se jugaba con los pies, sino también con la cabeza y el carácter. En las divisiones formativas destacó por su velocidad, su entrega y una personalidad discreta, casi tímida. No era el que buscaba cámaras, sino el que cumplía órdenes, el que cerraba espacios, el que corría cuando otros ya estaban cansados. Esa forma de jugar lo llevó a consolidarse como lateral, una posición ingrata para el aplauso, pero vital para el equipo. Su paso por clubes importantes del fútbol ecuatoriano, especialmente por Barcelona Sporting Club, lo colocó en el radar nacional. Vestir esa camiseta significaba cargar con una historia pesada, con una hinchada exigente y con una presión constante. Mario asumió ese peso sin estridencias. Entraba al campo como quien entra a trabajar, concentrado, serio, consciente de que cada partido era una prueba más. Con el tiempo llegaron también las convocatorias a la selección ecuatoriana. No fue titular indiscutible ni figura mediática, pero sí un nombre que aparecía cuando el técnico necesitaba compromiso y disciplina. Para Mario, vestir la camiseta nacional era más que un logro personal, era orgullo familiar. En más de una entrevista dejó claro que cada convocatoria tenía un destinatario invisible, sus padres, y especialmente su madre. Fuera del campo, Mario Pineda era descrito por quienes lo conocieron como un hombre sencillo, de círculos reducidos, muy cercano a su familia. No era habitual verlo envuelto en polémicas ni en excesos. Su vida se movía entre entrenamientos, concentraciones y regresos al hogar. En redes sociales, cuando hablaba, lo hacía para agradecer, para dedicar triunfos, para mencionar a los suyos. La figura de la madre aparecía una y otra vez como un pilar constante, como una presencia silenciosa pero determinante. Ese vínculo familiar marcó profundamente su forma de entender el éxito. Para Mario, triunfar no era acumular títulos o fama, sino poder ofrecer estabilidad, protección y orgullo a quienes lo habían acompañado desde el inicio. Cada partido ganado era en el fondo una conversación pendiente con ellos, una manera de decir valió la pena. Sin embargo, detrás de esa carrera aparentemente ordenada, también existía una fragilidad que pocos percibían. El contexto social, la inseguridad creciente, la tensión permanente fuera de los estadios formaban parte de un paisaje que Mario conocía bien, aunque nunca lo expuso públicamente. Su vida avanzaba entre la rutina del deporte profesional y un entorno donde la violencia empezaba a normalizarse. Esa biografía, construida con esfuerzo y sin estridencias, quedó abruptamente interrumpida, y con ella también se quebró la historia de sus padres, quienes hasta ese momento habían sido testigos orgullosos de cada paso de su hijo. Porque antes de la tragedia, Mario Pineda no era solo un futbolista,
Era ante todo un hijo. Antes de que el nombre de Mario Pineda apareciera en alineaciones oficiales, en camisetas numeradas o en titulares deportivos, ya existía una historia mucho más silenciosa, la de sus padres. Una historia sin cámaras, sin aplausos y sin estadísticas, pero decisiva para entender quién fue Mario y por qué su pérdida resultó tan devastadora. La figura de su madre ocupa un lugar central en esa historia, no como un personaje público, sino como una presencia constante, casi invisible, que sostuvo los primeros sueños cuando aún no había certezas. Ella fue quien aprendió a medir el tiempo en entrenamientos, quien entendió que el cansancio de un hijo adolescente no era pereza, sino desgaste, la que acompañó procesos largos, frustraciones tempranas y regresos a casa con derrotas que dolían más que cualquier golpe físico. Mario hablaba de ella con una naturalidad que revelaba algo más profundo que simple afecto. Para él, su madre representaba estabilidad. En entrevistas y mensajes breves, siempre dejaba claro que no importaba cuán duro fuera el partido o cuán pesada la presión externa, volver a casa significaba volver a un lugar seguro. Ella no exigía goles ni triunfos, exigía honestidad, esfuerzo y respeto. Esa forma de amar, sin condiciones visibles, moldeó el carácter de su hijo. La relación no estuvo exenta de tensiones. Como en toda familia que apuesta todo a un solo camino, hubo miedo, discusiones y silencios. La madre entendía el riesgo del entorno, la exposición, la fragilidad de una carrera deportiva. Mario, en cambio, insistía en seguir adelante. Entre ambos se construyó un pacto no dicho. Ella cuidaría la base emocional, él cargaría con la responsabilidad de no fallar. Sobre el padre, la información pública siempre fue más escasa, no porque estuviera ausente, sino porque eligió permanecer fuera del foco. Su figura aparece más como un contorno que como un protagonista visible, un hombre que observaba, que no necesitaba palabras constantes para marcar presencia. En muchas familias, ese silencio no es distancia, sino una forma distinta de acompañar, un respaldo discreto, firme, que no se anuncia. Ese equilibrio entre una madre emocionalmente presente y un padre silencioso pero constante creó el entorno en el que Mario creció. No fue una infancia de privilegios, sino de rutinas claras y límites definidos. El fútbol no se vivía como fantasía, sino como trabajo, y esa mentalidad se reflejó después en su manera de jugar, de hablar y de enfrentar la presión. Con el paso del tiempo, cuando Mario ya era profesional, la relación con sus padres cambió de forma, pero no de fondo. Él comenzó a cuidar de ellos como ellos lo habían hecho antes. Las decisiones ya no se tomaban solo pensando en la carrera, sino en la tranquilidad familiar. Cada paso adelante llevaba implícita una promesa: protegerlos. Por eso, cuando la tragedia llegó, no solo se rompió una vida joven, se fracturó un vínculo construido durante años, basado en sacrificios compartidos y silencios entendidos. La historia de sus padres no es secundaria en este relato, es el corazón mismo del dolor que vendría después. Porque para ellos, Mario nunca fue un futbolista, fue y seguirá siendo su hijo. El paso de la normalidad al caos fue brutal y repentino. No hubo aviso, ni tiempo para comprender lo que estaba ocurriendo. Aquella jornada en Guayaquil comenzó como cualquier otra, con el ritmo habitual de una ciudad grande, pero terminó marcada por un episodio de violencia que cambiaría para siempre la historia de una familia. Según los reportes oficiales y la información difundida por medios locales, Mario Pineda fue víctima de un ataque armado. Los hechos ocurrieron en plena vía pública, un espacio cotidiano que en cuestión de segundos se transformó en un escenario de terror. Testigos hablaron de disparos, de confusión, de personas buscando refugio sin entender quién era el objetivo ni por qué estaba ocurriendo todo tan rápido. Mario recibió impactos de bala que le causaron heridas de extrema gravedad, y a pesar de los intentos por auxiliarlo y trasladarlo con urgencia a un centro médico, su estado era crítico desde el primer momento. La violencia del ataque no dejó margen para una recuperación.
Minutos después, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar. Mario Pineda había fallecido. Pero la tragedia no terminó ahí. En el mismo ataque, su madre también resultó herida. Ella se encontraba cerca, compartiendo un instante cotidiano, sin imaginar que ese momento se convertiría en una pesadilla. Su cuerpo fue alcanzado por la violencia que iba dirigida a su hijo. Fue trasladada de emergencia, consciente, pero profundamente afectada, no solo por las heridas físicas, sino por el impacto psicológico de haber presenciado el ataque. Ese detalle, el de la madre herida en el mismo episodio, es lo que convierte esta historia en algo más que un caso policial. No se trató únicamente de una vida perdida, sino de una familia golpeada en su núcleo más íntimo. Mientras los médicos luchaban por estabilizarla, ella ya cargaba con una certeza imposible de procesar. Su hijo no había sobrevivido. Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque. Se habló de hipótesis, de líneas abiertas, de un contexto de inseguridad que desde hace tiempo afecta a la ciudad. Sin embargo, en medio de comunicados oficiales y declaraciones técnicas, había una realidad que no entraba en los informes: el silencio devastador que cayó sobre los padres de Mario. Para el padre, la noticia llegó como un golpe seco, sin preparación posible. No estuvo en el lugar de los hechos, pero eso no disminuyó el impacto. Al contrario, la distancia convirtió la información en algo irreal, difícil de aceptar. La confirmación oficial no trajo alivio, solo un vacío inmediato. Para la madre, cada recuerdo de ese día quedó marcado en su memoria con una nitidez dolorosa: el sonido, el movimiento, el instante exacto en que todo se quebró. Su proceso de recuperación física avanzó, pero el daño emocional abrió una herida mucho más profunda. No solo perdió a su hijo, sobrevivió al mismo ataque que se lo arrebató. La muerte de Mario Pineda no puede entenderse únicamente como una estadística más dentro de la violencia urbana. Fue el resultado de un acto abrupto, cruel y definitivo, que dejó cicatrices visibles e invisibles. Y sobre todo, fue el punto exacto en el que la vida de sus padres quedó dividida en dos: el antes y el después. Porque desde ese día, nada volvió a ser igual, ni para ellos, ni para los que comprendieron que detrás de un titular siempre hay una familia intentando entender por qué. El funeral de Mario Pineda no fue solo un acto de despedida. Fue un silencio colectivo que se extendió mucho más allá del lugar donde reposaba su cuerpo. Desde temprano, el ambiente estaba cargado de una quietud pesada, como si incluso la ciudad entendiera que no era un día cualquiera. No hubo gritos ni celebraciones, solo miradas bajas, pasos lentos y un respeto que nacía del shock. Familiares, amigos cercanos, compañeros del fútbol y personas anónimas se reunieron con una mezcla de incredulidad y dolor. Para muchos, Mario seguía siendo el jugador que veían correr cada fin de semana. Para otros, el muchacho educado que saludaba sin arrogancia. Pero para sus padres, ese espacio no era público ni mediático. Era el lugar donde debían aceptar lo imposible. La madre llegó con el cuerpo aún marcado por el ataque. Sus heridas visibles contrastaban con una herida más profunda que nadie podía ver. Caminaba con dificultad, sostenida por otros, pero su mirada estaba fija, ausente, como si todavía estuviera atrapada en el instante exacto en que todo ocurrió. No lloró al principio. El dolor era tan grande que parecía haberla dejado sin lágrimas. El padre, en cambio, permaneció en silencio durante casi toda la ceremonia. No buscó cámaras ni palabras. Su manera de despedirse fue quedarse quieto, observando el féretro, como si esperara que en algún momento su hijo se levantara y todo volviera a la normalidad. Ese silencio no era frialdad, era una forma de resistir el derrumbe. Las flores se acumularon, los mensajes de condolencia se multiplicaron y los gestos de apoyo llegaron desde el mundo del deporte y más allá. Sin embargo, nada de eso parecía atravesar realmente el círculo íntimo de los padres.
La fama, los homenajes y las palabras públicas se quedaban fuera. Dentro solo existía la ausencia. Hubo un momento especialmente duro cuando la madre se acercó al féretro. Sus manos temblaban. No pronunció discursos ni frases memorables. Solo inclinó la cabeza y permaneció allí unos segundos que parecieron eternos. En ese gesto mínimo se concentraba todo: el amor, la culpa, la impotencia y el adiós que nunca quiso dar. El funeral terminó, como terminan todos, con la sensación de que nada queda resuelto. La gente comenzó a retirarse, las flores quedaron atrás y el lugar recuperó poco a poco su calma artificial. Pero para los padres de Mario Pineda, ese no fue el final de algo, fue el comienzo de una etapa mucho más dura: aprender a vivir con una silla vacía, con recuerdos que duelen y con un futuro que ya no se parece al que imaginaron. Porque despedir a un hijo no cierra una herida, solo la hace definitiva. Después del funeral, llegó el momento más difícil: el regreso a la vida cotidiana. Para los padres de Mario Pineda, ese retorno no significó normalidad, sino confrontar el vacío en cada gesto simple. La casa, antes marcada por rutinas compartidas y conversaciones breves, se volvió un espacio silencioso, lleno de recuerdos que aparecían sin aviso. La madre enfrentó una doble recuperación. Por un lado, el proceso físico de sanar las heridas del ataque, con controles médicos constantes y limitaciones que le recordaban a diario lo ocurrido. Por otro, un proceso emocional mucho más lento y doloroso. Sobrevivir al mismo episodio que terminó con la vida de su hijo la colocó en una posición difícil de explicar: gratitud por seguir viva, mezclada con culpa, con rabia y con una tristeza profunda. Cada avance físico contrastaba con un retroceso interior. Los especialistas hablaron de trauma, de estrés postraumático, de la necesidad de apoyo psicológico, pero ninguna palabra técnica lograba describir del todo la experiencia de una madre que revive una y otra vez el instante en que todo se quebró. Los sonidos repentinos, los lugares públicos, incluso las imágenes en televisión se convirtieron en detonantes. El mundo dejó de sentirse seguro. El padre vivió el impacto de otra manera. Su duelo se expresó a través del silencio y del aislamiento. Pasó de ser una presencia firme a convertirse en un hombre que observa desde lejos, que evita conversaciones largas y que carga con una pena constante. Para él, el dolor no necesitó palabras. Se manifestó en la ausencia de planes, en la dificultad para hablar del futuro y en la forma en que el tiempo parecía haberse detenido. La relación entre ambos padres también cambió. El duelo no siempre une de la misma manera. Hubo momentos de incomprensión, de cansancio emocional, de miradas que decían más que cualquier discusión. Cada uno procesaba la pérdida a su ritmo, tratando de sostener al otro sin saber realmente cómo hacerlo. Con el paso de los meses, aparecieron intentos de reconstrucción. No de olvido, porque eso nunca fue una opción, sino de adaptación. La madre comenzó a encontrar pequeños espacios para hablar de Mario sin quebrarse por completo. El padre, poco a poco, aceptó acompañarla en ese proceso, aunque fuera en silencio. La memoria del hijo se transformó en un punto de encuentro, no solo de dolor, sino también de sentido. Algunos gestos cotidianos adquirieron valor simbólico: conservar objetos, visitar lugares significativos, hablar de él en tiempo presente, no como una negación de la realidad, sino como una forma de mantenerlo cerca. Para los padres de Mario Pineda, seguir adelante no significó cerrar la herida, sino aprender a caminar con ella. La historia de Mario Pineda no termina en el momento de su muerte. Continúa, silenciosa y persistente, en la vida de sus padres, en la manera en que una madre respira hondo antes de salir a la calle, en la forma en que un padre mira el tiempo pasar sin hacer demasiadas preguntas. Porque cuando un hijo se va así, de forma abrupta y violenta, nada vuelve a ocupar su lugar.
La fama, los homenajes y los recuerdos públicos se desvanecen con rapidez. Lo que permanece es otra cosa. Una mesa con un espacio vacío, un nombre que todavía se pronuncia en presente, una herida que no cicatriza, pero que se aprende a sostener. Para sus padres, Mario no es un caso, ni una noticia, ni una estadística más. Es la ausencia más grande de sus vidas. Esta historia nos recuerda que detrás de cada tragedia que vemos en los titulares, hay familias que siguen viviendo cuando las cámaras se apagan. Padres y madres que no eligieron ser parte de una historia pública, pero que cargan con un dolor eterno. Y ahora la pregunta queda abierta para ti. ¿Crees que una pérdida así puede superarse alguna vez o solo se aprende a convivir con ella? Si esta historia te hizo reflexionar, déjanos tu comentario, comparte tu opinión y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo las historias humanas que se esconden detrás de la fama.